Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto poder estar otra vez aquí en este episodio de Protagonistas en la Barca. Mi nombre es María José y para mí es un honor tener aquí a alguien muy especial para mi vida que yo conozco desde mucho tiempo atrás, Viveca. Sin más, deseo saludarte y darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, María José. Para mí es un honor, es un placer realmente que me hayan realizado esta invitación. Estoy muy agradecida de Dios por estar aquí. Y sí, nos conocemos de muchos años. Muchos años, sí. Y bueno, quisiera que tú nos puedas comentar acerca de tu vida, de tu familia, de dónde vienes para conocerte un poco mejor. Bueno, yo vengo de la iglesia Dios con Nosotros, está ubicada en Durán, están pastoreando el pastor Jaime Bermeo, su esposa, nuestra hermana Marta Vallejo, y para mí es un honor estar aquí junto a cada uno de ustedes, como lo vuelvo a repetir. Realmente en este tiempo que es tan difícil que estamos viviendo, ¿no? en nuestro país, realmente para mí es un privilegio poder servir en una congregación donde hay sana doctrina, donde podemos adorar y exaltar el santo nombre del Señor. Con mi esposo nos conocimos en esta iglesia, ¿sí? Mi esposo también es un adorador, él viene de otra iglesia, de otra denominación, de otra congregación, pero sin embargo estamos unidos en este mismo sentir y nos conocimos aquí en la iglesia, él fue a mi iglesia, nos conocimos, tenemos dos hijas, Valeria de 19 años y mi hija Andrea de 13 años, y estábamos dedicados al ministerio completamente. Qué bueno, Viveca. Mira, yo me acuerdo cuando yo era muy pequeña, ¿no? Y yo te veía siempre en la iglesia como adoradora, cantabas. Y yo quiero saber un poquito más de ese ministerio. ¿Qué tiempo tienes la trayectoria en el ministerio? Bueno, realmente estoy desde que prácticamente mucho tiempo atrás, desde año 1990, con la hija de nuestro pastor, Jaime Bermeo, nosotros adoramos al Señor. Recuerdo tanto que nos ponían en un micrófono, nosotros muy tímidas, muy nerviosas, pero sin embargo nos ponían en un micrófono y en ese momento nosotros comenzábamos a adorar y todo fluía naturalmente. Pertenecíamos solamente al grupo de alabanza, se puede llamar así, solamente Anita María, mi persona, y estaba tocando en ese tiempo la batería, si no me equivoco, un hermano llamado, creo que tú lo conoces también, Fabián. Entonces, así comenzó todo, aproximadamente 18 años, pero me gusta mucho lo que tú has resaltado, lo que es adorar. Una cosa es que nosotros tomemos un micrófono y comencemos a cantar y comencemos realmente a aprender alabanzas, pero sin un sentido de adoración. Realmente nuestro Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y cuando comienza en sí mi ministerio de adoración, porque es cuando yo realmente siento que me convierto en una adoradora, es a la edad de 20 años, que tuve un encuentro muy personal con Dios y el Señor me confrontó por medio de una enfermedad que creo que muchos pueden conocerla. Esta enfermedad es vitíligo, una enfermedad que te da en la piel, y es ahí donde yo me entrego completamente al Señor y comienzo a ser una adoradora. Ya no cantar por cantar, sino ahora adorar a Dios, tener ese encuentro personal, adorar en espíritu y en verdad, porque eso nos conecta con el Señor, nuestro espíritu se conecta con Dios y en verdad, porque nosotros estamos adorando a un Dios verdadero, a un Dios que cumple sus promesas. Wow, hay algo que dijiste ahorita que de verdad me pareció muy importante, lo que es adorar en espíritu y en verdad. Y creo que el Señor nos pone en situaciones muy complicadas para que el Señor, o sea, es como decir, el Señor te dice, adórame ahora, cántame ahora. Y no solo en los momentos de felicidad, sino en los momentos de tristeza también. Y hubo una experiencia, quisiera yo saber, y me parece todos queremos saber, ¿qué experiencias quizás con el Señor sobrenaturales tú has tenido en el momento de una adoración, de una alabanza? Amén. Bueno, realmente experiencias he tenido muchas, pero tengo muchas. Una experiencia que estoy recordando en este momento fue en un campamento que justamente compartimos con la iglesia de Ambato.
Y en este campamento yo estuve un tiempo de preparación. Me habían dicho que iba a tener un tiempo de ministración de alabanza. Y el Señor me había estado ministrando, porque el Señor todo lo sabe de nosotros. Y Él ya me había estado ministrando meses antes, muchos meses antes, con alabanzas en las madrugadas, adorando yo al Señor. Yo decía, Señor, ¿por qué tú me estás ministrando? ¿De qué manera yo tengo que, de alguna manera, servirte a través de esta ministración? Y no sabía exactamente hasta que llegó este campamento. Cuando llegó este campamento, recuerdo yo que incluso el Señor me daba indicaciones de cómo debía de ser la administración, y recuerdo tanto que conversé con Joel y con algunos predicadores y les decía incluso en un momento determinado, quiero que me digan tal versículo, tal parte, en un momento determinado. Bueno, cuando esto sucedió, y yo estaba buscando incluso tener ese encuentro personal de hablar en lenguas. ¿Cuántos no deseamos hablar en lenguas? Y yo decía, Señor, yo quiero hablar en lenguas. Yo quiero tener esa experiencia sobrenatural de hablar en lenguas. Yo no la había tenido. Y cuando estuvimos en este tiempo de administración, María José, fue algo sobrenatural. Realmente fue un momento en donde sentimos la presencia de Dios. Yo ya terminé mi tiempo de administración. Recuerdo que alguien tomó el micrófono y continuó ministrando. Y en ese momento el Señor me dijo algo, porque yo tenía mucho miedo. Creo que muchos experimentar algo desconocido nos da temor, nos da miedo. Y yo le decía, Señor, muchas veces que tenía experiencias ya cercanas, tenía temor, me daba un poco de miedo, pero en ese momento el Señor me dijo, mira hacia atrás. Y yo miré, estaban mis pastores. Ellos habían llegado en ese momento. El pastor Jaime Bermeo y su esposa, nuestra hermana Grace, que le decimos con mucho cariño. Entonces el Señor me dice, ve donde nuestra hermana Grace. Me dirigió hacia allá, porque ella es como mi madre espiritual. Yo dije, bueno, Señor, era un momento de ministración, pero así es el Señor. El Señor trabaja con nosotros de manera que no comprendemos a veces. Bueno, yo dije, Señor, le voy a interrumpir. Me dirigí, la abracé. En el momento, María José, que yo la abrazo, fui llena, primero la hermana Grace fue llena habló en lenguas, comenzó a hablar en lenguas, y en ese momento el Señor me llenó totalmente y yo comencé a temblar, porque el Espíritu Santo es algo tan fuerte que este cuerpo físico no lo puede contener. Y ella me abrazaba y yo comencé a hablar en lenguas, y ese momento para mí quedó grabado en la historia, tal es así que lo recuerdo 29 de febrero. Realmente un día que nunca lo voy a olvidar. Siempre lo digo, y lo digo, a lo mejor para mí llegó a los 50. Ya te estoy diciendo más o menos cuál es mi edad, y realmente es así. Ahí, en ese momento, María José, mi vida cambió totalmente, porque yo empecé a sentir y a tener experiencias diferentes con el Espíritu Santo. Y es ahí donde uno ya puede decir que lo adora en espíritu y en verdad. Wow, muy impactante. Hablabas del hablar en lenguas. Sí. Es algo que debemos desear de todo nuestro corazón, el poder tener esa comunicación con el Señor, en donde se rompen cadenas. Sí, creo que has de haber sí. visto en tu familia cómo las cadenas se rompen, inclusive el poder ser diferentes como personas, nuestro carácter, poder hablar de diferente manera. Y yo creo que eso también es algo importante para poder conducirte en la vida, ver, como decir, con los ojos del Señor. Y bueno, tengo entendido, y yo lo sé muy bien, tú tienes un ministerio de oración. Sí. En las madrugadas. Sí. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue, el llamado de poder levantarte en las madrugadas, haces un en vivo? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, todo inició muchos años antes. Realmente el Señor puso en mi corazón volverme una mujer de oración. Realmente cuando yo le pedí al Señor ser una mujer de oración, no sabía lo que me estaba metiendo, pero yo quería ser fuerte en esa área también, porque adorador también tiene que ver con la oración. El Espíritu Santo va a ministrarte en la oración, en la alabanza. Y es tan importante que nosotros nos convirtamos en adoradores y también en fuertes en oración.
Entonces yo le había pedido esto al Señor y realmente en la pandemia, yo tuve algunas situaciones con mi esposo de salud y realmente entré en una tristeza, como muchos de nosotros. Creo que nos ocurrió porque estábamos encerrados y realmente para mí fue muy complicado con mi esposo enfermo. Entonces el Señor en ese momento me puso en mi corazón. Yo no tenía nadie, me quedaba en mi furgoneta porque trabajamos en expreso escolar. Yo me quedaba a veces afuera durmiendo porque venía contaminada y no quería contaminar ni a mis hijas ni a mi esposo. Y en ese momento en que yo estaba en la furgoneta, el Señor comenzó a tratar conmigo. Y yo decía, Señor, necesito en este momento que tú me hables, porque realmente me siento tan angustiada. Y comencé a unirme, alguien tiene que estar transmitiendo. Y fue en ese momento, justamente cuando encontré una pareja de Perú que estaban transmitiendo. Y me uní a ellos todos los días, 5:30 de la mañana. Hasta que llegó un momento en que yo ya me sentía más estable. Comencé a leer mucho la palabra. La oración con la palabra es tan importante para convertirnos en verdaderos adoradores. Entonces, ahí, cuando yo comencé a leer la palabra y ya me sentí estable, el Señor habló a mi corazón y me dijo, bueno, ahora te toca a ti dar de lo que en gracia tú has recibido. Y fue un momento en donde yo dije, Señor, yo nunca he transmitido, tenía muchos nervios, no sabía cómo hacerlo, no sabía ni siquiera cómo usar bien el Facebook, el celular y etcétera. Pero fue un día en donde yo me encontraba acostada y durmiendo y textualmente sentí que alguien me levantó. Yo pensaba que era mi esposo y me viré hacia acá y me di cuenta que no había sido él. Sentí y dijo, y el Señor, así con su Espíritu Santo, llegó el momento. 1 de mayo, año 2021. Es el momento de que comiences. Me levanté en ese momento, fui al comedor, puse mi celular, todavía no estaba arreglada como ahorita estoy, ahí media despeinadita y comencé a transmitir. A partir de ese momento, 2021 hasta este momento hemos transmitido, ya tenemos bastante tiempo transmitiendo y realmente ha sido para mí primeramente. Es una gran bendición hacerlo. Sé que hay muchos hermanos, hay testimonios de otros países también, han aceptado a Cristo también, de otros países, de otros lugares, se conectan de muchas partes. Y familia mía, que a veces no los puedo ver, pero a través de esa transmisión puedo unirme a ellos. Wow, qué bonito, Ibeca. Y no sé si nos puedes decir cómo podemos encontrarte, en qué red social te podemos encontrar, en qué nombre, para que podamos buscarte, podamos ya conectarnos contigo en esa oración. ¿A qué hora en la mañana tú te conectas? Como siempre digo a las personas que se unen conmigo, a partir de las 5 de la mañana estamos tratando de transmitir. A veces hay cortes de luz, pero estamos tratando de cumplir. A partir de las 5 yo me encuentro como Viveca Flores, mi nombre, mi apellido, Viveca Flores en el Facebook. Y a futuro voy a estar transmitiendo también en Instagram. Ya lo he hecho, pero hemos tenido que hacer un alto por los cortes de energía. Ibeca, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos contado un poquito acerca de tu vida. Va a ser de mucha bendición porque para mí de verdad lo fue y lo es. Cada día el Señor nos trae con diferentes circunstancias, pero el Señor siempre es bueno. Ha sido un privilegio enorme tenerte en este episodio, en esta cápsula tan pequeñita, pero con mucho significado. Te agradezco mucho, que Dios te bendiga y pues sigámonos subiendo a la barca. Y antes de terminar, deseo que tú nos puedas dar y les puedas decir a las personas que nos están observando, ¿qué mensaje le darías para que puedan convertirse en esas personas de adoración, de que puedan estar en una intimidad con el Señor? Un mensaje. Un mensaje importante son 3 cosas básicas: ayuno, oración y palabra. Las 3 cosas nunca pueden faltar en un adorador. Amén. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en este episodio y no te olvides de compartirlo y que sea de bendición para tu vida. Y algo más, súbete a la barca. Protagonistas en la barca, navegando con